Háblanos de Venezuela. Hay amor por Venezuela. Mucho, mucho amor por Venezuela. Sí, me consta. Venezuela me compró y yo compré a Venezuela. Y los venezolanos me sienten como si fuera parte de ellos. Y eso a mí me enorgullece, me llena de mucho placer, porque yo le tengo el mismo cariño, no solo al país, sino sobre todo a su gente, a los venezolanos. Bueno, y me casé con venezolana. Mi esposa es venezolana y la adoro. ¿De qué parte? De Caracas. De Caracas. ¿Hijos venezolanos? No. Sí, tengo un hijo que es medio venezolano porque su mamá es venezolana, pero él nació en Puerto Rico. Okay. Sin embargo, nació en Puerto Rico y a los 21 días nos los llevamos a Venezuela y ya el resto de sus primeros 5 años los vivió en Venezuela. Ya luego en el 2000 nosotros salimos de Venezuela, nos fuimos a California originalmente, a Los Ángeles. Ahí estuvimos 5 años. Y de ahí, entonces, vinimos aquí a Miami y aquí estamos hace 14 años. Bueno. Claro, yo entro y salgo porque también durante estos 14 años he pasado varias temporadas largas en Colombia haciendo televisión allá. Incluso en Venezuela, yo regresé a Venezuela a mediados del 2013, no mentira, mediados del 2012. Y estuve gran parte de ese año, gran parte del 2013 y la mitad del 2014 haciendo 2 telenovelas que se hicieron allá, que eran producción mexicana, era Televisa en combinación con Radio Caracas, bueno, con lo que fue Radio Caracas. Y la otra fue otra telenovela de cadena algo de México, ahora se me olvidó. Y también en combinación con Televen. Entonces esas 2 telenovelas se hicieron allá, que las produjo Tony Rodríguez, ambas. Sí, sí. Y entonces pasé allí ese tiempo, pero fue muy doloroso porque ya el país no era el mismo. Así es. Ya Caracas era otra cosa y uno lo sentía en la ciudad, lo sentía en la gente, era muy triste. ¿Qué pasó con tu casa en Mérida? Bueno, yo tengo unas tierras en Mérida, en lo que llaman el Valle de Mérida, que es un lugar maravilloso, es como la Suiza de América. Y bueno, allí están esas tierras. Yo no he podido... Mi sueño era retirarme a vivir allí. Primero porque el lugar me encanta y segundo porque en algún sitio yo tenía que pasar mis últimos años y yo decidí que era allí donde los quería pasar. Porque hay un detalle curioso, mira. En el 1977 yo hice una película en los Andes venezolanos, una película que se llama El Enterrador de Cuentos, aunque esa película ya yo creo que ni se consigue en ningún sitio. Y un domingo que no estábamos filmando, la gente en Mérida me decía siempre, ¿y usted fue a conocer el valle? ¿Ha conocido el valle? No, usted no se puede ir de Mérida sin conocer el valle. Bueno, y un domingo fuimos a conocer el valle. Y a mí me fascinó aquel lugar, que es efectivamente un valle largo y estrecho, pero es un valle a 2.700 metros de altura, entre montañas, algunas de ellas nevadas, etc. Y me encantó el sitio, bueno, pero ahí quedó eso. 20 años después, justamente 20 años después, regreso con mi esposa venezolana a Mérida, unas vacaciones. Y entonces me acordé del asunto de Mérida, del valle. Y bueno, vamos a ver el valle. Y vamos por la carretera del valle y de pronto nos detenemos en un lugar a mirar el paisaje. Y yo recuerdo que le digo a mi esposa, mira, tú ves allá donde se ve aquel árbol. Qué lugar maravilloso. Ahí a mí me gustaría tener un sitio así. Bueno, nos montamos nuevamente en el carro, seguimos por la carretera esa del Valle de la Culata, se llama Valle de la Culata, y cuando vamos pasando frente al lugar que yo había visto del árbol, había un letrero, se vende. Y esto está aquí para mí. Y así fue que yo terminé adquiriendo esa tierra y comencé a hacerle algunos trabajos a esa finca, estuve ahí trabajándola. Pero bueno, llegaron los tiempos malos, no para mí, sino para el país. Y el sueño que tenía, que era retirarme a vivir allí, pues ese sueño hubo que enterrarlo.
Sí, lamentablemente, eso no nos ha pasado a tantos venezolanos. Cuando llegó la langosta, porque eso es lo que son, llegaron ahí y se cogieron todo. Hablar de Daniel, de su larga carrera, o fructífera carrera es difícil, porque es televisión, es radio, es cine, es teatro, pero yo tengo aquí, yo traje una notica, El Clon, en la novela que le voy a mencionar, que todo la vieron, El Clon, El rostro de Analía, La casa de al lado, las... La hija del bandida. Y la bandida. La hija del mariachi. La hija del mariachi también. Esa telenovela fue Kirpa de tres mujeres. Kirpa con Venevisión. Miami Vice también, una intervención. Yo estuve en Miami Vice, pero hace un montón, en el 87. Me hice un capítulo de Miami Vice. Y en cine, que de aquí hay dos que me producen mucha venezolana, 100 años, 100 años de perdón. Y Manhattan, Manhattan Hotel, ya le hiciste. No, esa Manhattan Merengue es una película de la que no me quiero acordar. Esa película no. ¿Cómo era? Días de... Dios los crea. Dios los cría es una película puertorriqueña de un director muy querido, Jacobo Morales. Esa fue su primera película. Esa película tuvo menciones en el Festival de Cannes, ganó un premio en el de La Habana también, en el 86 creo que fue. Y es una película que disparó la carrera de Jacobo Morales como director. Incluso después de esa, yo hice otra película con Jacobo que se llama Nicolás y los demás. Y posterior a eso, Jacobo hizo, yo no estuve en esa, pero él hizo una tercera película que se llama Lo que le pasó a Santiago y que fue nominada al Oscar. Mi madre. Fue nominada al Oscar como película extranjera. Hay un detalle curioso que lo voy a comentar. Esa película fue prenominada al Oscar como película extranjera. Y el Departamento de Estado norteamericano habló con la Academia de Cine norteamericano y les dijo que esa película no podía ser nominada como película extranjera porque Puerto Rico no era el extranjero. Exacto. Puerto Rico era parte de los Estados Unidos. Ahí hubo una serie de negociaciones tratando de hacerles entender que esa era una película distinta, que era en español, que era otra cultura, etcétera, pero no se pudo hacer nada y entonces la retiraron. Sin embargo, al año siguiente, la Academia le cambió el nombre al premio y dejó de llamarse película extranjera para comenzar a llamarse película en idioma extranjero. Okay. Nadie sabe que ese cambio que se le dio a ese premio fue motivado por ese detalle. Por ese pequeño detalle. ¿Tú eres de Cagua o de...? No, yo nací en Aguadilla, Puerto Rico, exacto. pero yo nací ahí y a los 7 meses de edad mi familia se mudó a Caguas, cuando yo tenía 7 meses. Y entonces yo crecí en Caguas y ahí hasta mis 20 y pico de años viví en Caguas y yo pues me siento cagüeño, ahí me crié, los cagüeños me tienen como que soy de allí y yo me siento de allí. Mis amistades, mis estudios, todo lo hice allí. ¿Sabes qué? Hoy se conmemora Sí. el hecho de que Walt Disney estrena Mickey Mouse, el personaje, su primer cortometraje. Fue un día como hoy. Sí, un día como hoy. Mira eso. Y Y es Día de la Chinita también. Día de la Día de la Chinita. Chinita. Sí, pero valga el momento para reconocer a ese genio del cine y del Walt cómic. Disney. Es Walt Disney. Una maravilla. ¿Qué te iba a comentar? ¿Hace poco que fuiste a Puerto Rico o hace más ya? No, estuve el año pasado, no, mentira, este año, a comienzos de año, estuve porque llevé una película que hice en Colombia que se llama Los Ajenos Fútbol Club. Entonces, yo protagonizo la película y entonces la llevé a Puerto Rico a que la vieran en Cinearte, para que se interesaran, a ver si, porque es una película de arte. Y entonces estuve allí, la mostré, gustó mucho y entonces los productores están negociándola para presentarla allá. ¿Cómo encuentras el nuevo Paseo Wentworth? Porque tú conociste el Paseo de Sal Sí. y el actual. ¿Cómo lo encuentras? A mí me parece un lugar maravilloso porque sigue siendo
la misma gente, porque siguen existiendo los contenedores, porque hay una actividad teatral constante y de calidad. El lugar, al cambiar el lugar, es un poco más incómodo, eso es cierto, ¿verdad? Porque Wynwood pues, es un lugar que se está desarrollando, siempre hay mucho más tránsito, había un problema inicial de estacionamiento, afortunadamente ese problema se resolvió, para que sepan los que se preocupaban porque no había facilidades de estacionamiento suficientes en los alrededores del Paseo Wynwood. Bueno, ese problema ya no existe. Ahora hay plenos espacios para estacionar. Y bueno, la labor que está haciendo ahí Miguel Ferro es una labor titánica, tratando de levantar y de crear una plaza de teatro serio aquí en Miami. Siempre se hizo teatro en Miami, pero bueno, el teatro que se hacía estaba más inclinado a la comedia. Exacto. Y ahorita pues se hace de todo en Wynwood. Hay comedia, hay comedias ligeras, hay comedias un poco más complicaditas, hay humor negro incluso, y hay drama también. Mi obra de Gepetto no es una comedia como tal, es un drama salpicado de humor. Sí. Y en muchos momentos de humor negro. Y también hay buena comida y buen ambiente. Se Eso hay que come decirlo. sabroso. Hay que decirlo. Ah, Este bueno. sábado había muchísima gente. Sí. El viernes estuvo un poquito flojo, pero el sábado estaba, y yo de gusto siempre que voy allí, allá hay sushi, allá hay cachapitas. Pero ahí no tienen tu plato favorito. No, ese solamente está en Los Roques. Los Roques. ¿Dónde están los Roques? Los Roques están en la 58 Avenida, 58 Calle y 107 Avenida, Ajá. en un lugar donde hay un supermercado que no podemos nombrar, Daniel, porque si no le estaríamos haciendo publicidad a Sedanos, entonces no lo podemos nombrar, no lo podemos nombrar. No lo nombremos. No, entonces en ese mismo shopping donde está ese supermercado que no podemos nombrar está Los Roques. ¿Qué venden allí? Los Roques es un lugar, hay un mural que acaba de estrenar Rafael, una belleza, un panorama de una playa genial está. Bueno, en Los Roques se puede disfrutar no solamente de la comida venezolana, típicamente venezolana, sino también la colombiana. Y lo mágico de Los Roques es que la comida se hace como en casa, con ese cariño que se le pone en casa a la comida. Bueno, ese cariño lo va a encontrar usted en Los Roques cuando usted saboree cualquiera de los platos que le van a ofertar, que es